El almirante Vexar se erguía imponente en el puente de su nave insignia, observando el planeta azul arder bajo él. El bombardeo orbital había durado 3 días. Cada ciudad humana era ahora cristal y ceniza. Cada asentamiento había sido barrido de la superficie del mundo que llamaban Tierra. Señor, el barrido final ha concluido, informó el teniente Kraven, sus dedos escamosos danzando sobre el panel de control. No se detectan señales de vida en ninguna parte de la superficie del planeta. La especie humana ha sido eliminada. Los rasgos reptilianos de Vexar se torcieron en lo que entre su gente pasaba por una sonrisa. Después de 50 años de expansión humana en el espacio de la hegemonía, la amenaza por fin había terminado. No más colonias agresivas apareciendo en el borde de los sistemas civilizados. No más naves de guerra primitivas desafiando la tecnología alienígena superior. No más humanos. El puente quedó en silencio, a excepción del zumbido de los sistemas de la nave a su alrededor, mientras el resto de la flota de la hegemonía mantenía su posición sobre el mundo muerto. Cientos de naves de docenas de especies diferentes, todas unidas en su alivio de que el problema humano se había resuelto para siempre. «Abra un canal al comando de la hegemonía», ordenó Vexar. La pantalla principal cobró vida, mostrando la ornamentada cámara donde se reunía el Consejo Galáctico. Representantes de más de 100 mundos estaban sentados allí, en sus asientos especializados, cada uno diseñado para su biología particular. «Honorable Consejo», comenzó Vexar, su voz con el tono formal requerido para tales anuncios. «El mundo natal humano ha sido purgado. La especie conocida como Homo sapiens está ahora extinta. Su agresiva expansión ha sido detenida permanentemente». Una oleada de sonidos de satisfacción resonó en la cámara de consejo. Chasquidos, zumbidos y otros ruidos que indicaban aprobación entre las muchas especies presentes. El consejero Celani, el representante de la propia especie de Vexar, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. «Después de 3 generaciones de expansión humana en nuestro territorio, amenazando nuestro orden establecido, la paz ha sido restaurada en este sector», anunció el consejero. «Los mamíferos primitivos que se atrevieron a desafiar nuestra autoridad ya no existen, pero los sensores de Vexar no podían verlo todo. En las profundidades del cinturón de asteroides, las colonias mineras continuaban su trabajo en silencio, sus tripulaciones observando la destrucción de su mundo natal con lágrimas de rabia. Naves generacionales que habían partido de la Tierra décadas atrás mantenían silencio de radio mientras navegaban entre las estrellas, sus pasajeros enterándose del supuesto fin de la humanidad a través de transmisiones interceptadas de la hegemonía. En el lado oscuro de Europa, la doctora Sarachen trabajaba frenéticamente en un laboratorio subterráneo, descargando cada fragmento del conocimiento humano en unidades de almacenamiento cuántico. La instalación de investigación secreta había sido construida para estudiar tecnología alienígena capturada de exploradores de la hegemonía. Ahora servía como el archivo oculto de la humanidad. «¿Cuántas naves lograron escapar?», preguntó el comandante Marcus Webb, el excapitán de la Marina Mercante que ahora lideraba los restos de la flota de defensa de la Tierra. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras observaba el bombardeo orbital continuar en la pantalla principal. 17 naves de espacio profundo confirmadas fuera del sistema, informó la teniente Elena Vázquez desde su puesto en la consola de comunicaciones. Número desconocido de plataformas mineras y estaciones de investigación aún operativas bajo silencio de radio en el sistema exterior. Webb asintió sombríamente. El plan de evacuación había sido tosco y desesperado, pero había salvado a algunos. No a suficientes, pero a algunos. La hegemonía esperaba que la humanidad se quedara a luchar por su mundo natal, como hacían la mayoría de las especies. En cambio, el liderazgo humano había tomado la decisión más difícil posible: sacrificar la Tierra para salvar a la especie. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la plataforma minera 7», informó Vázquez. «Solicitan permiso para comenzar operaciones de salvamento una vez que la flota de la hegemonía se retire». «Denegado», respondió Webb de inmediato. «Nadie se mueve hasta que estemos seguros de que se han ido. Nos mantenemos a oscuras y nos mantenemos ocultos. Dejemos que piensen que han ganado». 3 días después, la flota de la hegemonía comenzó a abandonar el sistema Sol. Su misión estaba cumplida. Su victoria era absoluta. El almirante Vexar archivó su informe final mientras su nave entraba en el hiperespacio, rumbo al mundo capital de Nexus Prime, donde recibiría honores por acabar con la amenaza humana. Detrás de ellos, dejaban un sistema solar que parecía completamente muerto.
El tercer planeta desde el Sol era una cáscara quemada. Las rutas espaciales estaban vacías, sin comunicaciones, sin movimientos de naves, sin señales de civilización en ninguna parte. Pero en la oscuridad entre los mundos, algo se agitaba. El comandante Webb estaba en la bodega de carga de su nave, la Resiliencia, mirando la docena de prisioneros de la hegemonía que habían capturado durante la evacuación. Los alienígenas habían sido parte de un equipo de exploración que se acercó demasiado a una de las naves humanas en fuga. Ahora estaban sentados en celdas de contención, sus rostros escamosos mostrando confusión y miedo. «Creen que estamos todos muertos», le dijo Webb a la doctora Chen, que estaba a su lado estudiando los alienígenas con interés científico. «Eso nos da una ventaja que no pueden imaginar». «¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que descubran la verdad?», preguntó Chen. «Años, quizás décadas si somos cuidadosos», respondió Webb. «Ya no nos están buscando. Para la galaxia, la humanidad está extinta. Necesitamos usar ese tiempo sabiamente». La doctora Chen activó su tableta y le mostró a Webb el análisis preliminar de la tecnología capturada de la hegemonía. Sus naves son más avanzadas que las nuestras, pero no tanto como pensábamos. Su principal ventaja era el número y la coordinación entre múltiples especies. «Ahora que sabemos cómo funcionan sus sistemas, podemos construir mejores», terminó Webb. «La pregunta es si podemos hacerlo lo suficientemente rápido y en silencio como para que importe». En las profundidades del espacio, las plataformas mineras habían comenzado su sombría labor. Ya no extraían metales raros de los asteroides, sino que recuperaban los restos de la civilización humana. Cada pieza de tecnología, cada arma, cada fragmento de nave era cuidadosamente recolectado y estudiado. Los supervivientes trabajaban con la eficiencia desesperada de quienes sabían que podrían ser los últimos de su especie. Los ingenieros desmontaban naves exploradoras alienígenas y las reconstruían con modificaciones humanas. Los científicos analizaban los sistemas informáticos de la hegemonía y aprendían a hackear sus redes. Los soldados estudiaban grabaciones de combate alienígena y desarrollaban nuevas tácticas. 6 meses después de la destrucción de la Tierra, la primera nave humana modificada estaba lista para ser probada. Construida dentro de un asteroide ahuecado en el cinturón de Kuiper, la nave parecía un explorador estándar de la hegemonía desde el exterior. Pero por dentro, la ingeniería humana había mejorado cada sistema. «El campo de sigilo se mantiene», informó el piloto de pruebas por el sistema de comunicación. «No nos verán venir a menos que estén buscando muy bien». Webb observaba desde el centro de comando excavado en el núcleo del asteroide. A su alrededor, docenas de militares humanos supervivientes supervisaban el vuelo de prueba. Esta era su prueba de concepto. Si podían hacer una nave invisible, podían hacer 100. Si podían hacer 100, podían empezar a contraatacar. «Inicien la fase 2 de las pruebas», ordenó Webb. «Veamos que también funcionan nuestras armas contra sus escudos». La nave de prueba disparó un cañón de plasma modificado a un dron capturado de la hegemonía. El escudo alienígena brilló y colapsó en segundos. Las armas humanas, mejoradas con tecnología alienígena capturada, atravesaban las defensas de la hegemonía como si fueran de papel. La doctora Chen sonrió por primera vez desde la destrucción de la Tierra. «Nos dieron todo lo que necesitábamos para matarlos», dijo en voz baja. «Simplemente aún no lo saben». A medida que pasaban los meses, más supervivientes establecían contacto. Una nave generacional que transportaba 50.000 colonos cambió de rumbo y se dirigió al punto de encuentro en el sistema exterior. Una estación de investigación de espacio profundo transmitió su ubicación después de confirmar los códigos de identidad. Las plataformas mineras informaron de sus poblaciones y recursos. El recuento total era desolador. Menos de 200.000 humanos seguían vivos en toda la galaxia. Pero era suficiente. Tenía que ser suficiente. Webb estableció un consejo de supervivientes para coordinar sus esfuerzos. Los ingenieros trabajaban en la construcción de naves. Los científicos se centraban en comprender la tecnología alienígena. Los planificadores militares desarrollaban estrategias para una guerra asimétrica contra un enemigo vastamente superior. El plan que surgió era simple en concepto pero complejo en ejecución. Permanecerían ocultos mientras acumulaban fuerza. Aprenderían todo lo posible sobre la tecnología y las tácticas de la hegemonía, y cuando estuvieran listos, contraatacarían con todo lo que tuvieran. «No estamos tratando de reconstruir la vieja Tierra», explicó Webb a los líderes de consejo reunidos durante una de sus reuniones semanales. «Estamos construyendo algo nuevo,
Algo más duro, algo que pueda sobrevivir en una galaxia que nos quiere muertos. El arduo trabajo continuó en bases secretas esparcidas por todo el sistema solar exterior. Los humanos aprendieron a pensar como sus enemigos para comprender la compleja política de la alianza de la hegemonía. Descubrieron qué especies estaban verdaderamente comprometidas con la extinción humana y cuáles simplemente habían seguido la mayoría. Y lo más importante, aprendieron a tener paciencia. Los supervivientes de la humanidad se prepararon para una larga guerra, una que podría llevar generaciones a ganar. Tenían tiempo para planificar, tiempo para prepararse y tiempo para asegurarse de que su venganza, cuando finalmente llegara, sería completa. El almirante Vexar recibió su ascenso y su medalla por eliminar la amenaza humana. Se retiró a un cómodo puesto en la burocracia de la hegemonía, seguro de que su lugar en la historia estaba asegurado como el oficial que puso fin a la agresiva expansión de la humanidad. Nunca imaginó que en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, ojos humanos observaban cada movimiento de las naves de la hegemonía. Computadoras humanas analizaban cada comunicación alienígena. Armas humanas estaban siendo construidas específicamente para matar a su gente de la manera más eficiente posible. La galaxia celebró el fin de la amenaza humana. Las rutas comerciales se reabrieron. Las colonias se expandieron sin temor a la interferencia humana. La hegemonía entró en una nueva era dorada de prosperidad y cooperación. Pero en las frías profundidades del espacio, la humanidad esperaba, planeaba y se preparaba para el día en que le recordarían a la galaxia que los informes sobre su extinción habían sido enormemente exagerados. La falsa victoria estaba completa. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Habían pasado 3 años desde que la hegemonía declaró a la humanidad extinta. El almirante Vexar estaba sentado en su cómoda oficina en Nexus Prime, revisando informes de toda la galaxia. El comercio estaba en auge. Se estaban estableciendo nuevas colonias. La paz reinaba en todo el espacio de la hegemonía. Entonces, ¿por qué se sentía inquieto? Señor, tenemos otro informe de los sectores del borde exterior, dijo su ayudante, el teniente Craven, al entrar en la oficina. La estación minera en Kepler 442 hectáreas quedado en silencio. Vexar levantó la vista de su escritorio. ¿Fallo de equipo? Desconocido, señor. Dejaron de responder a las comunicaciones hace 3 días. Una nave patrulla encontró la estación intacta pero completamente abandonada. Sin señales de lucha, sin señales de auxilio. La tripulación simplemente desapareció. Era el 15º incidente de este tipo en los últimos 6 meses. Operaciones mineras, estaciones de investigación y convoyes de cargas simplemente desaparecían sin explicación. El patrón se estaba volviendo imposible de ignorar, pero nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. La capitana Saracen estaba en el puente de la Vindicación, observando la estación minera de la hegemonía a través de los sensores de su nave. La instalación alienígena flotaba inmóvil en el espacio, sus luces apagadas y su sistema de comunicaciones en silencio. Su tripulación había hecho un excelente trabajo. ¿Todo el personal evacuado a las cápsulas de salvamento como se planeó? Le preguntó a su primer oficial. Sí, capitana. Sin bajas. La tripulación cree que sus sistemas de soporte vital fallaron y tuvieron que abandonar la nave. Serán recogidos por su propia gente en unas pocas horas. Chen asintió con satisfacción. Era importante que no mataran innecesariamente. Alienígenas muertos llamarían la atención e iniciarían una investigación. Instalaciones desaparecidas podían explicarse como fallos de equipo o accidentes. La hegemonía se había vuelto complaciente durante sus 3 años de paz. La Vindicación era una de las 12 naves del escuadrón de Chen, todas construidas en los astilleros secretos del sistema solar exterior. Desde fuera, parecían naves patrulla estándar de la hegemonía. Por dentro, eran algo completamente diferente. La ingeniería humana combinada con tecnología alienígena capturada para crear naves que podían ir a cualquier parte del espacio de la hegemonía sin ser cuestionadas. Fije curso hacia el punto de encuentro, ordenó Chen. Tenemos una entrega que hacer. La nave que acababan de capturar se uniría a la creciente flota de naves que estaban siendo analizadas mediante ingeniería inversa por científicos humanos. Cada sistema era estudiado, cada componente analizado y mejorado. Los alienígenas tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo más valioso, la creatividad desesperada de una especie que lucha por sobrevivir. La doctora Elena Vázquez trabajaba en el laboratorio de investigación construido dentro de un asteroide ahuecado en el cinturón de Kuiper. A su alrededor,
Equipos de científicos humanos diseccionaban tecnología alienígena con la intensidad concentrada de personas que sabían que el futuro de su especie dependía de comprender cada detalle. El núcleo del ordenador cuántico es fascinante, le dijo a su colega, el Dr. James Park. Su poder de procesamiento es increíble, pero los protocolos de seguridad son en realidad bastante primitivos. Se basan en la complejidad en lugar de en una verdadera encriptación. Park levantó la vista del arma alienígena que estaba estudiando. ¿Lo que significa que podemos hackear sus sistemas una vez que entendamos la estructura del código base? Mejor que eso, respondió Vázquez con una sonrisa. Podemos hacer que sus propias computadoras trabajen en su contra. Imagina un virus que vuelva sus armas unas contra otras o que haga que sus sistemas de navegación los envíen directos a las estrellas. La instalación de investigación era una de las docenas esparcidas por todo el sistema solar exterior. Cada base se especializaba en diferentes aspectos de la tecnología alienígena: armas, computadoras, motores, sistemas de soporte vital. Los ingenieros humanos aprendieron no solo a copiar los diseños alienígenas, sino a mejorarlos. El comandante Marcus Webb revisaba los últimos informes de inteligencia en su centro de comando. La base oculta estaba construida en el núcleo de un gran asteroide, invisible a los escaneos casuales y protegida por capas de sistemas defensivos. Desde aquí, coordinaba la guerra secreta de la humanidad contra la hegemonía. Nuestros agentes durmientes informan de un aumento de patrullas en el sector Vega, informó su jefe de inteligencia. Están empezando a notar el patrón de desapariciones. Webb estudió el mapa estelar en su pantalla principal. Puntos rojos marcaban las instalaciones de la hegemonía que habían sido capturadas o neutralizadas. Puntos azules mostraban las operaciones humanas. El patrón estaba cuidadosamente planeado para parecer aleatorio, pero en realidad era un desmantelamiento metódico de las defensas exteriores del imperio alienígena. Necesitamos ser más cuidadosos, decidió Webb. Reduzcan las operaciones en ese sector durante los próximos meses. Dejemos que piensen que lo que sea que estuviera sucediendo se ha detenido. La belleza de su estrategia era su paciencia. A diferencia de la antigua doctrina militar humana de confrontación directa, los supervivientes habían aprendido a pensar en décadas en lugar de años. Podían permitirse esperar, dejar que los alienígenas bajaran la guardia antes de volver a atacar. En el puente de una nave patrulla de la hegemonía, el teniente comandante Ceste revisaba sus órdenes con creciente preocupación. Su nave era una de las muchas que se estaban desplegando para investigar las misteriosas desapariciones en los sectores exteriores. La explicación oficial era fallos de equipo y actividad pirata, pero los oficiales experimentados no estaban convencidos. Señor, nos acercamos a la última posición conocida de la nave de transporte 7749, informó su oficial de navegación. No se detecta campo de escombros. Sin signos de daños por batalla. Ceste estudió sus sensores cuidadosamente. El transporte había estado llevando metales refinados de una operación minera a los mundos del núcleo. Hace 3 días, simplemente había desaparecido de todos los sistemas de seguimiento. Los equipos de búsqueda no habían encontrado nada. Inicie un escaneo detallado de la zona, ordenó. Busquen cualquier cosa inusual. Lo que no sabía era que el transporte estaba ahora en manos humanas. Su carga se estaba utilizando para construir armas diseñadas específicamente para matar a su gente. La propia nave estaba siendo estudiada en una instalación secreta, su tripulación depositada a salvo en un mundo cercano con falsos recuerdos de fallo de motor y evacuación de emergencia. La doctora Chen estaba en el taller donde los ingenieros humanos modificaban armas alienígenas capturadas. Los rifles de plasma habían sido impresionantes cuando se encontraron por primera vez, pero las mejoras humanas los hacían devastadores. Cristales de enfoque mejorados aumentaban su potencia. Células de energía modificadas extendían su tiempo de operación. Nuevos sistemas de puntería mejoraban su precisión. La clave, explicó al equipo de especialistas en armas, es que las diseñaron para su propia fisiología. Su fuerza de agarre, sus tiempos de reacción, su espectro visual. Cuando las modificamos para uso humano, podemos llevar los sistemas mucho más allá de sus especificaciones originales. El taller era uno de los muchos dispersos por las bases humanas ocultas. Los ingenieros trabajaban sin descanso no solo para entender la tecnología alienígena, sino para mejorarla. Cada nave capturada se convertía en un prototipo para naves humanas mejoradas. Cada arma alienígena se convertía en la base para armas humanas superiores.
La capitana Chen recibió su siguiente asignación a través de una transmisión cuántica encriptada. Otra instalación de la hegemonía había sido marcada para su captura. Esta vez, una estación de investigación que estudiaba materia exótica. La inteligencia era perfecta, horarios de la tripulación, protocolos de seguridad, procedimientos de emergencia, todo proporcionado por agentes humanos que se habían infiltrado en el imperio alienígena. El programa de infiltración había sido uno de sus mayores éxitos. Humanos con modificaciones quirúrgicas menores podían pasar por varias especies alienígenas en encuentros casuales. Un cambio en la textura de la piel aquí, algunos rasgos protésicos allá, y un humano podía caminar por la mayoría de las instalaciones de la hegemonía sin ser detectado. Estos agentes proporcionaban la inteligencia que hacía posibles las operaciones de captura. También plantaban los sutiles virus informáticos que causaban fallos de equipo y errores de navegación en todo el espacio de la hegemonía. Los alienígenas nunca sospecharon que sus propios sistemas se estaban volviendo en su contra. El almirante Vexar convocó una reunión de emergencia de los comandantes de sector. Las misteriosas desapariciones habían alcanzado un nivel que ya no podía ser ignorado. 37 instalaciones habían quedado en silencio en el último año. Cientos de naves habían desaparecido sin dejar rastro. Los territorios exteriores se estaban convirtiendo en una zona de peligro. Caballeros, comenzó, dirigiéndose a los oficiales reunidos a través de una proyección holográfica. Tenemos un problema que requiere atención inmediata. Alguien o algo está operando en nuestra contra en los sectores exteriores. Piratas, sugirió un comandante. Fallos de equipo, ofreció otro. Vexar negó con la cabeza. El patrón es demasiado consistente, demasiado extendido. O se trata de una especie alienígena desconocida o... Hizo una pausa, reacio a expresar el pensamiento que había estado creciendo en su mente. Señor, le instó su ayudante. O no matamos a todos los humanos después de todo. La sugerencia provocó una ola de preocupación entre los comandantes reunidos. Los registros oficiales mostraban la extinción humana completa. Cada ciudad destruida, cada nave contabilizada. Pero la evidencia se acumulaba de que algo operaba en su contra con inteligencia y planificación a nivel humano. En las profundidades del espacio, el comandante Webb revisaba los mismos informes de inteligencia que los comandantes de la hegemonía estaban estudiando. Su gente había sido cuidadosa, pero no perfecta. Estaban surgiendo patrones que eventualmente podrían apuntar a la participación humana. Es hora de la fase 2, decidió. Hemos aprendido lo que necesitábamos saber. Hemos capturado suficiente tecnología. Ahora empezamos a construir para una guerra de verdad. Los astilleros ocultos habían pasado de ser rudimentarias instalaciones de fabricación a enormes complejos de construcción. Los ingenieros humanos habían resuelto los problemas de la fabricación en gravedad cero y el ensamblaje automatizado. Se estaban construyendo naves más rápido de lo que los alienígenas podrían haber imaginado. Pero no eran copias de diseños alienígenas. Eran algo nuevo. Naves que combinaban lo mejor de la tecnología humana y alienígena, optimizadas para el tipo de guerra que la humanidad necesitaba librar. Rápidas, sigilosas y portadoras de armas diseñadas para explotar cada debilidad que los equipos de investigación habían descubierto en las defensas de la hegemonía. La doctora Vázquez se encontraba ante el conjunto de ordenadores cuánticos que se había convertido en el corazón de las operaciones de inteligencia humanas. El sistema podía hackear cualquier red de la hegemonía, monitorear sus comunicaciones y predecir sus movimientos. Estaba impulsado por tecnología alienígena capturada, pero programado con ingenio humano. Sabemos más sobre sus capacidades militares que ellos mismos, informó al Estado Mayor. Cada diseño de nave, cada especificación de arma, cada doctrina táctica, han estado luchando de la misma manera durante siglos porque nunca se enfrentaron a un verdadero desafío. Hasta ahora, respondió Webb sombríamente. Los fantasmas en la máquina se preparaban para convertirse en algo mucho más peligroso. El tiempo de esconderse casi había terminado. Pronto, la galaxia aprendería que la muerte de la humanidad había sido enormemente exagerada y su capacidad de venganza, subestimada. Los alienígenas les habían enseñado a los humanos una valiosa lección sobre la supervivencia en una galaxia hostil. Ahora, la humanidad estaba lista para devolver el favor, con intereses. En las profundidades del cinturón de Kuiper, donde ninguna patrulla de la hegemonía pensaría jamás en buscar, el mayor proyecto de construcción en la historia de la humanidad se acercaba a su finalización. El complejo de astilleros conocido como Nueva Ginebra se extendía a lo largo de 12 asteroides conectados,
cada uno ahuecado y convertido en instalaciones de fabricación especializadas. El almirante Marcus Webb, antes capitán de la Marina Mercante, ahora comandaba la flota secreta de la humanidad desde el asteroide de comando principal. Estaba en la cubierta de observación, mirando a través de aluminio transparente reforzado mientras la última nave salía del hangar de construcción. La nave era masiva, de casi 2 kilómetros de largo y completamente invisible para los sensores de la hegemonía. La retribución está lista para las pruebas finales de sistemas, informó la ingeniera jefe María Santos. La mujer había diseñado antes naves de transporte civil. Ahora construía armas de guerra que habrían sido inimaginables antes de que los alienígenas intentaran aniquilar a la humanidad. Webb asintió, estudiando el acorazado a través de los visores. No se parecía en nada a las naves que la humanidad había construido antes de la guerra. El diseño incorporaba lecciones aprendidas de las naves capturadas de la hegemonía, pero llevaba cada sistema mucho más allá de las especificaciones alienígenas. La ingeniería humana siempre había destacado en hacer que las cosas funcionaran mejor, más rápido, de manera más eficiente de lo que se diseñaron originalmente. ¿Cuántas están operativas?, preguntó Webb. 12 acorazados clase Retribución, 43 cruceros clase Venganza y más de 200 naves más pequeñas, respondió Santos. Estamos produciendo naves nuevas más rápido de lo que podemos entrenar tripulaciones para ellas. Ese era el cuello de botella que enfrentaba la humanidad. Tenían la tecnología, los materiales y la capacidad de fabricación. Lo que les faltaba era gente. La población humana total en la galaxia apenas llegaba a los 200,000, y necesitaban a cada persona para múltiples roles críticos. La doctora Sarach encaminaba por la instalación de pruebas de armas en el asteroide 7, observando los últimos avances en tecnología militar humana. El equipo de investigación había logrado un avance tras otro, cada uno basado en la ciencia alienígena capturada pero mejorándola con la innovación humana. «Muéstrame las ojivas de antimateria», solicitó. El jefe de armas, antes un experto en explosivos de minería, la llevó al área de almacenamiento seguro. «Hemos descifrado la tecnología de contención alienígena y la hemos mejorado en un 40%. Cada ojiva puede fracturar una luna o vaporizar una estación espacial. Las naves clase Retribución llevan 24 de ellas». Chen estudió las elegantes armas con interés profesional. Antes de la guerra, la humanidad nunca había logrado convertir la antimateria en un arma. Los alienígenas lo habían hecho siglos atrás, pero sus sistemas de contención eran demasiado complejos e ineficientes. Los ingenieros humanos habían simplificado el diseño mientras lo hacían más poderoso. Y los sistemas de entrega, torpedos cuánticos con navegación adaptativa, explicó el jefe. Pueden cambiar de rumbo a mitad de vuelo, penetrar escudos e incluso atravesar blindaje antes de detonar dentro del objetivo. Los alienígenas no tienen nada que pueda detenerlos. En otra sección del complejo de asteroides, la doctora Elena Vázquez trabajaba en la joya de la corona del logro tecnológico humano, el dispositivo de manipulación de la gravedad. El proyecto había comenzado como un intento de comprender los sistemas de gravedad artificial alienígena, pero los científicos humanos habían llevado el concepto mucho más allá de su propósito original. Las matemáticas son complejas, pero el principio es simple, explicó al equipo de ingenieros reunido. En lugar de crear pequeños campos de gravedad para la gravedad artificial en las naves, podemos manipular la fuerza gravitacional de sistemas estelares enteros. Las implicaciones eran asombrosas. Una sola nave equipada con el manipulador de gravedad podría volver la masa de un planeta contra sus habitantes o redirigir asteroides para bombardear mundos enemigos. Era un arma de un potencial tan devastador que incluso sus creadores eran reacios a probarla. ¿Cuánto falta para que el prototipo esté listo?, preguntó el Dr. James Park, el físico teórico del proyecto. La ira de la humanidad estará equipada con la primera unidad funcional en 6 meses, respondió Vázquez. Pero recomienda encarecidamente que no la usemos a menos que no tengamos otra opción. Esta arma podría desestabilizar sistemas solares enteros. La capitana Elena Rodríguez comandaba uno de los nuevos cruceros clase Venganza en un viaje de prueba a través del sistema solar exterior. La nave era una obra de arte, combinando tecnología alienígena con ingenio humano para crear algo que superaba cualquier cosa que cualquiera de las dos especies hubiera construido por separado. Los sistemas de sigilo funcionan perfectamente, informó su oficial táctico. Podríamos volar por el corazón de la flota de la hegemonía y no nos detectarían hasta que abriéramos fuego. La tecnología de sigilo era uno de sus mayores logros.
Al estudiar los sistemas de sensores alienígenas, los ingenieros humanos habían desarrollado naves que eran efectivamente invisibles a los métodos de detección de la hegemonía. Los cascos absorbían los haces de los escáneres en lugar de reflejarlos, y los sistemas de energía no generaban emisiones detectables. Prueben los sistemas de armas, ordenó Rodríguez. El armamento principal de la nave consistía en cañones de plasma que habían sido mejorados mucho más allá de su diseño alienígena original. Las modificaciones humanas habían aumentado su potencia en un 300% mientras reducían su consumo de energía. Los sistemas de puntería incorporaban software de reconocimiento de patrones humanos que podía predecir los movimientos enemigos con una precisión asombrosa. En el centro de inteligencia del asteroide de comando, los analistas estudiaban informes de todo el espacio de la hegemonía. Agentes humanos se habían infiltrado en docenas de mundos alienígenas, proporcionando información detallada sobre capacidades militares, estructuras políticas y vulnerabilidades económicas. El mundo natal Celani tiene una población de 12.000 millones, informó el jefe de inteligencia David Kim. Sus defensas orbitales consisten en 47 plataformas de armas, pero nuestro análisis muestra debilidades críticas en su red de distribución de energía. La red de inteligencia había crecido mucho más allá de lo que nadie había creído posible. Humanos con modificaciones quirúrgicas podían pasar por miembros de varias especies alienígenas, lo que les permitía trabajar dentro de las organizaciones de la hegemonía y recopilar información desde dentro. ¿Y qué hay de la fuerza de su flota?, preguntó el almirante Webb durante la reunión diaria. 734 naves capitales entre todas las especies, pero están dispersas por toda la galaxia manteniendo el orden, respondió Kim. Nuestro análisis sugiere que solo podrían concentrar unas 200 naves para un enfrentamiento importante, y eso les llevaría semanas organizarlo. Webb estudió las pantallas tácticas con satisfacción. Los alienígenas se habían vuelto complacientes durante sus años de paz. Sus flotas estaban diseñadas para acciones policiales y disputas territoriales, no para luchar contra un enemigo desesperado sin nada que perder. En las instalaciones de entrenamiento, la próxima generación de guerreros humanos aprendía a luchar de formas que sus antepasados nunca podrían haber imaginado. Sistemas de realidad virtual les permitían practicar el combate en todos los entornos posibles, desde el vacío del espacio hasta las aplastantes profundidades de las atmósferas de gigantes gaseosos. El coronel James Harrison, antes oficial de Fuerzas Especiales, supervisaba los programas de entrenamiento. La ventaja clave que tenemos es la adaptabilidad, explicó a los nuevos reclutas. Los alienígenas han estado luchando de la misma manera durante siglos. Son predecibles. Nosotros necesitamos ser cualquier cosa menos predecibles. El entrenamiento cubría todo, desde el combate de nave a nave hasta las operaciones de asalto planetario. Los humanos aprendieron a usar el equipo alienígena capturado mejor que sus creadores originales y a explotar debilidades que nunca habían sido probadas en combate real. La doctora Santos estaba en la bahía de ensamblaje final, viendo cómo se instalaban los últimos componentes en la nave experimental Ira de la Humanidad. La nave era más grande que cualquier acorazado. Su casco incorporaba cada avance que la ciencia humana había logrado desde la caída de la Tierra. El manipulador de gravedad está instalado y calibrado, informó al almirante Webb. El motor de túnel cuántico le permitirá aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas. Los sistemas defensivos pueden resistir el bombardeo directo de una flota entera. Webb estudió las especificaciones técnicas en su tableta. La nave era una maravilla de la ingeniería, pero también un arma de terror que podría acabar con civilizaciones. La decisión de construirla no se había tomado a la ligera. ¿Cuál es nuestra capacidad de producción para construir más naves como esta?, preguntó. Podríamos construir una cada 6 meses, pero los requisitos de recursos son enormes, respondió Santos. Cada nave requiere los materiales procesados de todo un cinturón de asteroides. El arsenal oculto continuaba creciendo mientras la determinación humana transformaba el dolor en propósito. Cada ciudad perdida, cada colonia destruida, cada amigo y familiar muerto se convirtió en motivación para construir algo mejor y más letal de lo que los alienígenas habían usado en su contra. En el centro de comunicaciones, los técnicos monitoreaban las redes de la hegemonía en toda la galaxia. Las computadoras cuánticas podían descifrar cualquier encriptación alienígena en minutos, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre los movimientos e intenciones del enemigo. El almirante Bexar está convocando otra reunión de seguridad, informó el jefe de comunicaciones. Están empezando a sospechar que las naves y estaciones desaparecidas podrían no ser accidentes.
Webb sonrió sombríamente. Déjalo sospechar. Para cuando descubran lo que realmente está sucediendo, será demasiado tarde para detenerlo. El equipo de operaciones psicológicas había estado trabajando durante meses para plantar información falsa en las redes de la hegemonía. Informes de nuevos grupos piratas, fallos de equipo y disputas territoriales entre especies alienígenas. Cualquier cosa para mantener a los alienígenas enfocados en las amenazas equivocadas mientras la humanidad se preparaba para la guerra real. La doctora Chen revisó los resultados finales de las pruebas de la nueva generación de trajes de combate. La armadura motorizada incorporaba materiales y ciencia alienígena con diseño ergonómico humano, creando una protección que era más ligera y fuerte que cualquier cosa que la hegemonía poseyera. La interfaz neuronal permite control mental directo de las armas y los sensores, explicó al equipo de pruebas. Un soldado humano con esta armadura puede superar en combate a 10 guerreros alienígenas, y nuestra capacidad de fabricación nos permite equipar a cada persona en nuestra flota. Las instalaciones de investigación y desarrollo nunca dejaban de trabajar. Cada día traían nuevas innovaciones, nuevas mejoras, nuevas formas de volver la tecnología alienígena contra sus creadores. La creatividad humana, desatada por la desesperación y enfocada por el propósito, lograba milagros que parecían imposibles solo unos años antes. En el Centro de Planificación Estratégica, los analistas militares desarrollaron el plan maestro para el regreso de la humanidad a la galaxia. La Operación Retribución comenzaría con ataques simultáneos contra instalaciones clave de la hegemonía, diseñados para paralizar su capacidad de coordinar una respuesta. La fase 1 apunta a sus redes de mando y control, explicó la general Patricia Morrison, antes coordinadora de logística, que se había convertido en una de las principales estrategas militares de la humanidad. Atacaremos repetidores de comunicación, centros de coordinación de flotas e instalaciones de inteligencia en 17 sectores. ¿Fase 2? Preguntó Webb. Guerra económica. Destruiremos su capacidad de fabricación, interrumpiremos sus líneas de suministro y crearemos caos en sus sistemas financieros. La hegemonía se mantiene unida por la prosperidad y el comercio. Quítales eso, y la alianza comenzará a fracturarse. ¿Y la fase 3? La expresión de Morrison se endureció. Guerra total. Eliminaremos sistemáticamente a cada especie que participó en el intento de genocidio de la humanidad. Sin piedad, sin prisioneros, sin negociación. Querían aniquilarnos. Ahora van a experimentar la extinción de primera mano. El arsenal oculto representaba más que solo naves y armas. Era la prueba de que la humanidad no podía ser destruida por la fuerza bruta o números abrumadores. Cada innovación, cada mejora, cada avance era una declaración de que la especie no se iría en silencio en la noche. El almirante Webb estaba en la cubierta de observación, viendo como otro acorazado clase Retribución emergía de la instalación de construcción. Pronto, la galaxia aprendería lo que los humanos podían lograr cuando su supervivencia estaba amenazada. Los alienígenas habían intentado poner fin a la historia de la humanidad. En cambio, simplemente la habían forzado a comenzar un nuevo capítulo, uno escrito con fuego y furia a través de las estrellas. El almirante Vexar se encontraba en el puente de su nave insignia, la de Minion, revisando informes de todo el espacio de la hegemonía. Las plataformas orbitales alrededor de Nexus Prime brillaban como joyas en el vacío, sus conjuntos de armas apuntando hacia afuera para proteger el mundo capital del imperio más grande de la galaxia. Nada podía amenazarlos aquí, en el corazón de su poder. Señor, estamos recibiendo los informes de seguridad mensuales de todos los sectores, informó su oficial de comunicaciones. Las desapariciones en los territorios exteriores han disminuido significativamente. El comando cree que el problema de los piratas ha sido resuelto. Vexar asintió distraídamente, pero la inquietud que lo había atormentado durante meses se negaba a desaparecer. Sus rasgos reptilianos estaban fijos en un ceño fruncido permanente mientras estudiaba las pantallas tácticas. Algo andaba mal, pero no podía identificar qué era. Almirante, se detectan firmas de túnel cuántico entrantes, anunció el operador de sensores. Múltiples contactos con rumbo. Señor, están por todas partes. El espacio mismo pareció desgarrarse alrededor de Nexus Prime mientras naves de guerra humanas emergían de túneles cuánticos en posiciones calculadas con precisión. Los sistemas de sigilo que las habían mantenido ocultas durante años finalmente fueron desactivados, revelando el verdadero alcance de la flota secreta de la humanidad. La retribución se materializó directamente sobre el polo norte del planeta,
su enorme mole proyectando una sombra sobre la ciudad capital. A su alrededor, 11 naves hermanas tomaron posiciones para formar una esfera perfecta alrededor del mundo. Cada acorazado medía casi 2 kilómetros de largo y estaba erizado de armas que la ciencia de la hegemonía nunca había imaginado posibles. «Imposible», susurró Vexar, su traductor luchando por seguir el ritmo de su conmoción e incredulidad. «Los humanos están extintos. Los aniquilamos. Vimos arder su mundo». La comandante Elena Vázquez estaba en el puente de la retribución, observando cómo las plataformas de defensa de la hegemonía intentaban frenéticamente apuntar a la flota humana. Sus sistemas no podían fijar las armas en naves diseñadas para ser invisibles a sus sensores. «Habrán comunicaciones en todas las frecuencias», ordenó. «Es hora de que aprendan. Nunca olvidamos lo que le hicieron a la Tierra». Su voz crepitó en cada sistema de comunicación del sistema Nexus Prime, transportada por transmisores cuánticos que anulaban todos los protocolos de seguridad. Cada nave, cada estación, cada instalación recibió el mismo mensaje simultáneamente. Aquí la comandante Elena Vázquez de la Flota de Liberación Humana. Creyeron que habían asesinado hasta el último miembro de nuestra especie. Celebraron nuestra extinción. Se repartieron nuestros mundos entre ustedes como si nunca hubiéramos existido. Su voz era tranquila, profesional, aterradoramente controlada. Se equivocaron. La muerte les envía sus saludos. El ataque humano comenzó con una precisión quirúrgica que tomó a la hegemonía completamente por sorpresa. Torpedos de antimateria se lanzaron desde los acorazados, sus sistemas de guía cuántica dirigiéndolos más allá del fuego defensivo y a través de las barreras de escudos como si no existieran. La primera plataforma orbital explotó en un destello de materia aniquilada que brevemente eclipsó a la estrella del sistema. La segunda la siguió momentos después. En el primer minuto de combate, la mitad de las defensas orbitales de Nexus Prime habían sido reducidas a nubes expansivas de plasma sobrecalentado. El almirante Vexar observaba con horror cómo los sensores de su nave insignia registraban lo imposible. ¿Cómo están penetrando nuestras armas sus escudos? Desconocido, señor, respondió su oficial táctico. Sus sistemas de guía de torpedos se están adaptando a nuestras frecuencias defensivas en tiempo real. Es como si supieran exactamente cómo funciona nuestra tecnología. Sí que lo sabían. Cada sistema, cada protocolo defensivo, cada especificación de arma había sido estudiada y analizada durante años de cuidadosa recopilación de inteligencia. Los ingenieros humanos habían diseñado sus armas específicamente para explotar las vulnerabilidades de la hegemonía. La capitana Saracen comandaba la fragata sigilosa Vindicación, mientras se movía a través de la flota de la hegemonía como un fantasma. Las naves enemigas no podían detectar su nave hasta que sus armas ya estaban disparando, y para entonces era demasiado tarde. «Apunta al puente de crucero de mando», ordenó. «Cañón de plasma a máxima potencia». El rayo que salió de su nave fue invisible hasta que golpeó la sección de mando de la nave alienígena. El puente se vaporizó instantáneamente, llevándose consigo al segundo al mando del almirante Vexar. En todo el sistema, ataques similares estaban decapitando la estructura de mando de la hegemonía con una eficiencia despiadada. En la superficie de Nexus Prime, miles de millones de ciudadanos alienígenas observaban aterrorizados cómo las naves de guerra humanas dominaban el espacio sobre su mundo. Las plataformas orbitales que los habían protegido durante siglos eran restos en llamas. Su poderosa flota estaba siendo sistemáticamente destruida por naves que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. La ventaja numérica de la hegemonía no significaba nada cuando sus sensores no podían rastrear al enemigo y sus armas no podían penetrar los escudos humanos. Años de paz los habían vuelto complacientes. Habían olvidado que la guerra era algo más que tener la mayor cantidad de naves. El Dr. James Park monitoreaba la batalla desde el centro de comando en el cinturón de Kuiper. Los enlaces de comunicación cuántica le permitían coordinar el ataque en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Esto no era solo un ataque a Nexus Prime. Era un asalto coordinado al corazón de poder de la hegemonía. La fase 1 procede perfectamente, informó al almirante Webb. Todos los objetivos primarios están bajo ataque. Los alienígenas están completamente desprevenidos para nuestras capacidades. Webb estudió las pantallas tácticas que mostraban flotas humanas emergiendo de túneles cuánticos en 17 sistemas estelares diferentes. Años de planificación finalmente se estaban llevando a cabo. La hegemonía estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando intentabas exterminar a la humanidad.
La nave insignia del almirante Vexar se estremeció cuando otro torpedo de antimateria penetró sus escudos y detonó contra el casco. El puente se llenó de humo y del olor acre de la electrónica quemada. La mitad de su tripulación estaba muerta o herida, y su nave moría a su alrededor. «Señor, estamos recibiendo ofertas de rendición de la flota humana», informó su oficial de comunicaciones, con sangre corriendo por un lado de su cabeza desde una consola destrozada. «Nunca», gruñó Vexar. «Somos la hegemonía. No nos rendimos a mamíferos primitivos». Pero mientras hablaba, podía ver la pantalla táctica mostrando la destrucción completa de sus fuerzas. En 6 horas de combate, los humanos habían aniquilado la flota más poderosa de la galaxia, sin perder una sola nave. La comandante Vázquez recibió la transmisión final del almirante Vexar, mientras su nave insignia se desintegraba bajo el fuego concentrado de 3 acorazados humanos. Las últimas palabras del alienígena fueron una maldición contra la humanidad, pronunciada en el antiguo idioma de su pueblo. «Objetivo destruido», informó su oficial de armas. «Bien», respondió Vázquez fríamente. «Él estuvo allí cuando quemaron la Tierra. Quería asegurarme de que viera esto venir». La batalla por Nexus Prime terminó en 8 horas. El sistema más fuertemente defendido en el espacio de la hegemonía había caído ante las fuerzas humanas sin infligir una sola baja a sus atacantes. Fue una demostración de superioridad tecnológica y táctica que envió ondas de choque por toda la galaxia. Pero los humanos no habían terminado. Mientras los informes del ataque a Nexus Prime se extendían por las redes de comunicación de la hegemonía, otras flotas humanas atacaban objetivos en todo su territorio. Bases militares, centros industriales e instalaciones gubernamentales fueron golpeados simultáneamente por fuerzas que parecían aparecer de la nada. En el puente de la nave experimental, la ira de la humanidad, el almirante Webb observaba cómo se preparaba el arma de manipulación de la gravedad para su primera prueba de combate. El objetivo era una fortaleza de la hegemonía construida en un asteroide, supuestamente inexpugnable detrás de capas de blindaje y escudos. «Generador de campo de gravedad en línea», informó el oficial de armas. «Objetivo fijado». «Fuego», ordenó Webb. El arma no produjo ningún rayo o proyectil visible. En cambio, manipuló las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. La fortaleza del asteroide simplemente colapsó sobre sí misma, su propia masa comprimida en una esfera de apenas 1 metro de diámetro antes de explotar hacia afuera en un estallido de radiación exótica. «Dios mío», susurró el oficial táctico. «Acabamos de convertir un asteroide del tamaño de una luna en un agujero negro y luego lo hicimos explotar». Webb estudió las lecturas con sombría satisfacción. El manipulador de gravedad funcionaba exactamente como se había diseñado. Ahora tenían un arma que podía destruir planetas enteros si era necesario. Esperaba que no llegara a eso, pero la opción estaba disponible. En toda la galaxia, las fuerzas de la hegemonía intentaban desesperadamente responder a los ataques humanos. Pero sus redes de comunicación estaban siendo interferidas por interferencia cuántica. Sus sistemas informáticos estaban siendo infectados con virus diseñados por programadores humanos, y sus naves estaban siendo destruidas por armas que nunca antes habían visto. Las pocas naves de la hegemonía que lograron enfrentarse a las fuerzas humanas se encontraron irremediablemente superadas. Las naves humanas eran más rápidas, más maniobrables y estaban armadas con armas que podían atravesar cualquier defensa. Peor aún, los humanos parecían saber exactamente dónde estaría cada nave de la hegemonía antes de que llegara. La doctora Elena Rodríguez coordinaba el asalto de ciberguerra desde su instalación en el cinturón de asteroides. Las computadoras cuánticas humanas habían penetrado completamente las redes de la hegemonía, dándoles acceso a cada base de datos militar y sistema de comunicación. «Estamos rastreando sus movimientos de flota en tiempo real», informó. «Cualquier nave que intente responder a nuestros ataques está siendo interceptada por nuestras fuerzas antes de que pueda llegar a la zona de batalla». La ventaja estratégica era abrumadora. Los humanos habían pasado años aprendiendo todo sobre sus enemigos mientras permanecían completamente ocultos. Ahora ese conocimiento se estaba convirtiendo en victoria tras victoria en toda la galaxia. En el mundo capital de la hegemonía, Nexus Prime, el gobierno planetario se acurrucaba en sus búnkeres subterráneos mientras las naves humanas mantenían la superioridad orbital. Los alienígenas que habían celebrado la extinción de la humanidad ahora enfrentaban la posibilidad, muy real, de la suya propia. «Podrían bombardearnos desde la órbita», dijo el primer orador del Consejo Galáctico. «¿Por qué no están atacando el planeta?» «Porque no son como nosotros», respondió el asesor militar.
No están tratando de cometer genocidio. Están dejando claro un punto. El punto estaba claro para cualquiera con ojos para ver. La humanidad había regresado de una aparente extinción con tecnología y tácticas que los hacían imparables. La especie que la hegemonía había descartado como mamíferos primitivos se había convertido en la fuerza más peligrosa de la galaxia. El almirante Webb recibió informes de las 17 flotas de ataque mientras concluía la fase 1 de la Operación Retribución. Cada objetivo principal había sido destruido o capturado. Las redes de mando y control de la hegemonía estaban en caos. Sus flotas más poderosas habían sido aniquiladas sin infligir daños significativos a las fuerzas humanas. Fase 2 autorizada. Transmitió a todos los comandantes de flota. Inicien protocolos de guerra económica. Muéstrenles lo que sucede cuando intentan aniquilar a la humanidad. El primer día del regreso de la humanidad a la prominencia galáctica estaba terminando en una victoria completa. Los alienígenas que habían intentado extinguirlos estaban aprendiendo que los humanos eran mucho más peligrosos como enemigos de lo que nunca habían sido como vecinos. El ajuste de cuentas apenas había comenzado. Antes de que terminara, la galaxia entendería por qué la humanidad se había estado expandiendo en el espacio alienígena en primer lugar. No eran conquistadores por naturaleza, pero cuando se veían amenazados con la extinción, se convertían en algo mucho peor de lo que cualquier especie alienígena había imaginado posible. La era del dominio de la hegemonía estaba terminando. La era de la venganza humana había comenzado. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia en las profundidades de los búnkeres subterráneos de Nexus Prime. La ornamentada cámara donde una vez celebraron la extinción de la humanidad era ahora un refugio sepulcral frente a la flota humana que controlaba el espacio sobre sus cabezas. El primer orador Nas, un ser insectoide alto con 6 brazos y ojos compuestos, se paró ante los representantes reunidos de las especies miembros de la hegemonía. Los implantes traductores en sus cabezas luchaban por seguir el ritmo de los patrones de habla rápidos inducidos por el pánico de docenas de idiomas diferentes. Los informes de situación de todo nuestro territorio son catastróficos, comenzó Felnas, su voz con el temblor de un miedo apenas controlado. En las últimas 72 horas, hemos perdido 17 sistemas centrales, 43 instalaciones militares y más de 600 naves. Los humanos se están atacando en todas partes a la vez. Un murmullo de incredulidad recorrió a los delegados reunidos. El representante Zoar, una criatura masiva parecida a un oso con pelaje metálico, se puso de pie para hablar. ¿Cómo es esto posible? Nuestra inteligencia confirmó la extinción humana completa hace 3 años. Vimos arder su mundo natal. Claramente, nuestra inteligencia estaba equivocada, respondió el consejero Celani, el superior político del almirante Vexar. La pregunta ahora es qué hacemos al respecto. En el espacio sobre Nexus Prime, el almirante Marcus Webb estaba en el puente de la ira de la humanidad, observando a través del visor principal cómo su flota mantenía una formación perfecta alrededor del planeta. El arma de manipulación de la gravedad estaba cargada y lista, capaz de convertir el mundo de abajo en escombros cósmicos con una sola orden. Pero ese no era el plan. El genocidio era lo que los alienígenas habían intentado hacerle a la humanidad. Webb no tenía intención de convertirse en lo que ellos eran. Señor, estamos recibiendo ofertas de rendición de 47 gobiernos planetarios, informó su oficial de comunicaciones. Solicitan términos para una negociación. La expresión de Webb permaneció fría e impasible. Ignórenlos. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para entregar un mensaje. El mensaje se estaba entregando en toda la galaxia, mientras las flotas humanas continuaban su destrucción sistemática de la infraestructura de la hegemonía. La fase 2 de la Operación Retribución era una guerra económica a una escala nunca antes vista. Las naves humanas atacaban operaciones mineras, centros de fabricación, rutas comerciales y redes financieras con precisión quirúrgica. La capitana Elena Rodríguez comandaba el crucero sigiloso Némesis mientras emergía del espacio de túnel cuántico cerca de la principal instalación de construcción de naves de la hegemonía. El masivo complejo de construcción orbital había estado construyendo naves para el imperio alienígena durante más de 2 siglos. En las próximas horas, se convertiría en una nube de escombros en expansión. Todas las naves comiencen el patrón de ataque Delta, ordenó. No quiero que quede nada más que átomos. El escuadrón humano se materializó alrededor del astillero como la muerte misma. Torpedos de antimateria surcaron el espacio, cada uno guiado por computadoras cuánticas que podían predecir y contrarrestar cualquier medida defensiva.
Los trabajadores alienígenas apenas tuvieron tiempo de llegar a las cápsulas de escape antes de que toda su instalación fuera consumida por el fuego nuclear. La doctora Sarah Chen supervisaba la campaña de ciberguerra desde su centro de comando en el cinturón de Kuiper. Las computadoras cuánticas humanas se habían infiltrado por completo en las redes de la hegemonía, lo que les permitía manipular todo, desde los mercados de valores hasta las redes de defensa planetaria. La economía de la hegemonía está en caída libre, informó al almirante Webb a través de un enlace cuántico encriptado. Hemos colapsado su moneda, destruido sus cadenas de suministro y llevado a la bancarrota a sus principales corporaciones. Algunas especies ya están hablando de abandonar la alianza. Bien, respondió Webb. El miedo y la desesperación hacen que la gente revele su verdadera naturaleza. Veremos cuáles de ellos eran verdaderos creyentes en la extinción humana y cuáles solo seguían órdenes. La guerra psicológica era tan importante como la campaña militar. Durante 3 años, la galaxia había creído que la humanidad estaba extinta. Ahora, se enfrentaban a la imposible realidad de que los mamíferos primitivos habían regresado con una tecnología que hacía que la suya pareciera herramientas de piedra. En el puente de una nave patrulla de la hegemonía que huía de la destrucción de los astilleros de Vega, el capitán Cest estudiaba las lecturas de los sensores con creciente horror. Las naves humanas se movían por el espacio como depredadores, sus armas atravesando las defensas de la hegemonía como si no existieran. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana», informó su oficial de comunicaciones. «Póngala», ordenó Cest, aunque temía lo que podría escuchar. La voz que llenó el puente era tranquila, profesional y aterradoramente humana. «Aquí la capitana, Sarah Chen de la Flota de Liberación Humana. Usted participó en el bombardeo de nuestro mundo natal hace 3 años. Los registros de su nave confirman su presencia en la Tierra durante el intento de genocidio de nuestra especie». La sangre de Cest se heló. Los humanos habían accedido a la computadora de su nave y habían encontrado la prueba de su participación en su extinción. «Le ofrecemos una oportunidad de rendirse incondicionalmente», continuó Chen. «Si se niega, su nave será destruida con toda la tripulación. Tiene 30 segundos para decidir». El capitán alienígena miró a su alrededor en el puente, a los rostros de su tripulación. Habían celebrado la destrucción de la humanidad, creyendo que estaban librando la galaxia de una especie peligrosa. Ahora, esa misma especie había regresado para reclamar venganza. «Nos rendimos», transmitió Cestel, las palabras habiendo veneno en su boca. El desmantelamiento sistemático de la hegemonía continuó en docenas de sistemas estelares. Las fuerzas humanas atacaban con una coordinación que parecía imposible dadas las vastas distancias involucradas. Las redes de comunicación cuántica les permitían operar como una sola entidad repartida por la galaxia, mientras que su tecnología de sigilo les permitía aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. La general Patricia Morrison coordinaba el asalto terrestre a la principal instalación de inteligencia de la hegemonía. La base estaba construida en una luna que orbitaba un gigante gaseoso, supuestamente inexpugnable detrás de capas de barreras defensivas. La armadura motorizada humana hizo que esas defensas fueran irrelevantes. «Cargas de demolición listas», informó el sargento James Harrison por la red táctica, listas para penetrar la capa exterior. «Detonen», ordenó Morrison. La explosión atravesó las aleaciones alienígenas como si fueran papel, abriendo un camino para los soldados humanos en trajes de combate que incorporaban lo mejor de la tecnología de ambas especies. Los alienígenas dentro de la instalación nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Humanos que podían moverse más rápido, golpear más fuerte y pensar de manera más creativa que cualquier cosa que hubieran encontrado. En 2 horas, la instalación de inteligencia estaba en manos humanas, sus bases de datos descargadas y su personal capturado. La información contenida en esas computadoras revelaría cada secreto que la hegemonía había tratado de ocultar, incluido el verdadero alcance de sus planes de expansión. La doctora Elena Vázquez analizó la inteligencia capturada desde su laboratorio en el cinturón de asteroides. Lo que encontró confirmó las peores sospechas de la humanidad sobre sus antiguos vecinos. No solo estaban tratando de detener nuestra expansión, informó al Estado Mayor. Estaban planeando repartirse en nuestro territorio. El ataque a la Tierra fue el primer paso en una campaña más grande para reclamar todo el espacio humano. El almirante Webb estudió los documentos con creciente ira. Los alienígenas no solo habían intentado cometer genocidio,
Habían planeado borrar todo rastro de que la humanidad hubiera existido, reclamando sus mundos y recursos como si los humanos nunca hubieran estado allí. Cualquier especie que haya firmado este plan recibe el tratamiento completo, decidió Webb. Sin piedad, sin negociación, sin segundas oportunidades. La lista era más larga de lo esperado. Más de 60 especies habían aprobado formalmente el plan de extinción humana. Otras 40 habían proporcionado apoyo material. Solo un puñado de miembros de la hegemonía se habían abstenido o se habían opuesto a genocidio. En las profundidades del espacio, la nave experimental ira de la humanidad se acercaba a su próximo objetivo, el mundo natal de los Elani, la especie que había liderado la campaña contra la humanidad. La gente del almirante Bexar estaba a punto de aprender lo que les había costado su aviación. Arma de manipulación de la gravedad cargada y lista, informó el oficial de armas. Objetivo, la luna Selani. Población planetaria, 200 millones. Webb permaneció en silencio por un largo momento, sopesando la decisión. El arma podría destruir la luna, enviando escombros lloviendo sobre el planeta y matando a miles de millones. Sería exactamente el tipo de represalia abrumadora que aterrorizaría a otras especies para que se sometieran. Negativo, decidió finalmente. No somos ellos. Apunten a su infraestructura orbital. Bases militares, astilleros, plataformas de defensa. Dejen a los civiles en paz. El manipulador de gravedad no disparó a la luna misma, sino a las masivas estaciones espaciales que la orbitaban. Una por una, colapsaron sobre sí mismas antes de explotar en ráfagas de radiación exótica. El mensaje era claro: la humanidad tenía poder de destruir mundos, pero eligió no usarlo. En la superficie del mundo natal Selani, miles de millones de seres reptilianos observaban cómo sus defensas orbitales morían en destellos de luz imposible. La especie que había liderado la campaña contra la humanidad ahora enfrentaba la posibilidad muy real de su propia extinción. Las transmisiones de emergencia llenaron sus redes de comunicación mientras las naves humanas tomaban el control del sistema. Pero en lugar del bombardeo esperado, recibieron una transmisión que los heló hasta las escamas. Aquí el almirante Marcus Webb de la Flota de Liberación Humana anunció la voz. Su especie lideró la campaña para exterminar a la mía. Sus flotas bombardearon nuestro mundo natal. Su almirante celebró nuestra supuesta extinción. La transmisión se detuvo, dejando que el peso de esas palabras se asentara en todo el planeta. Podríamos destruirlos como ustedes intentaron destruirnos, continuó Webb. Pero no somos ustedes. En cambio, vivirán sabiendo que fallaron. Intentaron aniquilar a la humanidad y sobrevivimos. Nos hicimos más fuertes. Regresamos. Su imperio está acabado. Sus flotas están destruidas. Sus aliados los están abandonando. Y cada día por el resto de su existencia, recordarán que ustedes mismos se buscaron esto. El impacto psicológico fue devastador. La destrucción física habría sido terrible pero breve. Esto era peor. Una vida entera sabiendo que habían fracasado y que sus víctimas habían demostrado ser superiores a ellos en todos los aspectos importantes. En toda la galaxia, el patrón se repitió. Flotas humanas aparecían sin previo aviso, destruían objetivos militares con una eficiencia imposible y entregaban el mismo mensaje. Recordamos lo que hicieron, sobrevivimos a lo que intentaron hacernos, y somos mejores que ustedes. La hegemonía comenzó a colapsar a medida que las especies miembros abandonaban la alianza que los había llevado al desastre. Algunos intentaron negociar tratados de paz separados con la humanidad. Otros simplemente retiraron sus fuerzas y cerraron sus fronteras. Unos pocos intentaron huir a galaxias distantes, fuera del alcance humano. El almirante Webb recibió el informe final, mientras concluía la fase 3 de la Operación Retribución. Los principales arquitectos del genocidio humano estaban derrotados, sus fuerzas militares destruidas, sus gobiernos en caos. Los participantes secundarios estaban dispersos y sin líderes. La hegemonía ya no existía como una entidad funcional. ¿Cuáles son nuestras órdenes para la fase 4, señor?, preguntó su oficial de operaciones. Webb miró las estrellas a través del visor principal. En algún lugar, la Tierra se estaba recuperando. Las colonias humanas se estaban reconstruyendo. La especie se estaba expandiendo de nuevo, esta vez con el duro conocimiento de lo peligrosa que podía ser la galaxia. La fase 4 es la reconstrucción, decidió. Hemos dejado claro nuestro punto. Ahora construiremos algo mejor que lo que había antes. La era de la misericordia humana había muerto con las primeras ciudades de la Tierra,
consumida por los fuegos del bombardeo orbital. Pero de esas cenizas había surgido algo más valioso, la sabiduría humana. Habían aprendido que la supervivencia requería fuerza, que la paz requería la capacidad de hacer la guerra, y que a veces la única forma de prevenir el genocidio era demostrar que eras capaz de cometerlo tú mismo. La galaxia nunca volvería a confundir a la humanidad con una presa fácil. El universo había intentado enseñarles que solo los fuertes sobreviven. Habían aprendido bien la lección, y ahora ellos eran los maestros. Al final, los alienígenas habían tenido razón en una cosa. La vieja humanidad estaba extinta. Lo que había surgido de las cenizas era algo más duro, más inteligente e infinitamente más peligroso. Querían enfrentarse a una especie que conociera su lugar en el orden galáctico. Se encontraron con una especie que estaba lista para crear uno nuevo.